El mensaje comenzó como estático. Una señal fragmentada que vagaba por la oscuridad entre las estrellas, rebotando de repetidor en repetidor a través de miles de sistemas hasta que viajó más lejos de lo que cualquier civilización individual había previsto. La mayoría de los mundos lo ignoraban. Las llamadas de auxilio eran frecuentes. Piratería, guerras fronterizas, hambrunas, rebeliones, planetas enteros desaparecían cada año bajo el implacable engranaje del conflicto galáctico. Los fuertes devoraban a los débiles. Ese era el orden natural. Todos lo habían aceptado tácitamente. Pero esta transmisión fue diferente. El miedo que sentía era real. Crudo. El tipo de miedo que escapa por completo a los algoritmos de traducción y llega a un lugar más antiguo que el lenguaje. Por favor, si alguien puede oírnos. La voz del orador temblaba bajo el sonido de explosiones lejanas. Una mujer alienígena de piel azul apareció entre ondas de distorsión de la señal, grandes ojos oscuros, túnicas ceremoniales desgarradas, humo que flotaba tras ella a través de lo que parecía un centro de mando subterráneo que apenas se mantenía en pie. Soy la canciller Elira de la República de Aetari. La habitación tembló a sus espaldas. Cayó polvo del techo. Ella no se inmutó. 4.000 millones de civiles permanecen atrapados en nuestro planeta natal. El dominio Kar ha traspasado la órbita. No toman prisioneros. Los oficiales gritaron desde algún lugar detrás de ella. Las sirenas de advertencia sonaron a través de las paredes del búnker. Hemos transmitido solicitudes a todas las grandes potencias del espacio conocido. Su voz se apagó. No va a venir nadie. Por un instante cerró los ojos, no por desesperación, sino como hace alguien que elige sus próximas palabras con mucho cuidado, porque pueden ser las últimas que alguien le oiga decir. Si todavía hay alguien que cree que las vidas inocentes importan. Miró directamente a la cámara. Por favor, ayúdennos. La señal terminó. En toda la galaxia, las reacciones no se hicieron esperar. Los mundos centrales más ricos declararon su neutralidad. Los grandes imperios emitieron comunicados formales de preocupación mientras sellaban discretamente sus fronteras. Algunos gobiernos condenaron la violencia mediante un lenguaje diplomático cuidadosamente redactado que no los comprometía a nada en absoluto. El dominio de Kar era demasiado poderoso. Nadie quería esa guerra. Pero en un pequeño planeta azul cerca del límite exterior del espacio explorado, el mensaje se reprodujo en una silenciosa estación de monitoreo ubicada bajo la red de defensa orbital de la Tierra. La sala quedó en completo silencio cuando terminó. Un joven oficial de comunicaciones se giró lentamente hacia su comandante. «Señor». Su voz era insegura. «¿Debemos responder?» El comandante Elias Ward contempló la imagen congelada de la canciller. Sus ojos permanecían firmes a pesar del humo, a pesar de las sirenas, a pesar de una galaxia que ya había decidido dejar morir a su mundo. Se puso de pie. «Contáctenme para el Comando de Defensa Terrestre». La sesión de emergencia se inauguró 38 minutos después de que la transmisión llegara a Ginebra. En las profundidades del complejo de seguridad de las Naciones Unidas, oficiales militares, líderes políticos y directores de inteligencia se reunieron alrededor de una mesa holográfica circular. En su centro ardía la imagen del planeta natal de los Aetari, continentes enteros resplandecían de rojo bajo el bombardeo orbital, columnas de humo se elevaban hacia la atmósfera como oscuros monumentos a todas las civilizaciones que ya habían decidido no preocuparse. Las últimas palabras de la canciller Elira resonaron una vez más en la sala. Luego, silencio. El almirante Nathan Cole lo rompió. ¿Cuánto falta para que el planeta se derrumbe? El director de inteligencia militar, Hassan, ajustó la pantalla. Con los ritmos de bombardeo actuales, menos de 72 horas. La habitación se sentía más pesada. El general Marcus Ale se recostó lentamente. ¿Qué sabemos sobre los Kar? Hassan amplió otra proyección. Una enorme figura acorazada apareció sobre la mesa, de piel grisácea, imponente, con profundas cicatrices rituales grabadas en su rostro como un registro de cada guerra que había sobrevivido. El dominio Kar ha dedicado casi 4 siglos a expandirse mediante la conquista militar. Absorben civilizaciones más débiles,
esclavizan a las poblaciones supervivientes y despojan a los mundos conquistados de todo lo que les pertenece. Dejó que esas palabras resonaran un instante. Son la fuerza militar dominante en este sector. Ningún imperio los ha detenido. La mayoría dejó de intentarlo. ¿Y los Etri? Una coalición comercial pacífica. No ha participado en grandes guerras ofensivas en su historia registrada. Su capacidad de defensa es limitada. El general Ale exhaló. Así que entraríamos en guerra con un imperio alienígena superior, una guerra de la que no sabemos casi nada, con 12 naves de guerra experimentales. Correcto. Varias voces se oyeron al mismo tiempo. Apenas nos unimos a la comunidad galáctica. Nuestra flota no ha sido probada en combate. ¿Y si esto trae a los Kar a la Tierra? Van a morir 4.000 millones de civiles, dijo el almirante Cole. No en voz alta. No necesitaba hacerlo. Sus palabras cayeron como caen las cosas pesadas, con un peso que silenció todo a su alrededor. Cole se puso de pie lentamente. No dediqué 30 años a construir la flota de defensa de la Tierra para que nos quedáramos de brazos cruzados mientras los planetas arden. El general Ale lo miró a los ojos. ¿Y si ayudarlos nos cuesta nuestra propia gente? Entonces podremos mirarnos al espejo después, dijo Cole con voz firme y tranquila. ¿Puedes decir lo mismo si nos quedamos en casa? Nadie respondió. La secretaria general, Amara Chen, permaneció en silencio durante todo el suceso, estudiando la imagen holográfica del mundo devastado. Pensaba en la historia. No en la historia de otros, sino en la de la Tierra. Guerras mundiales. Ciudades bombardeadas. Civiles atrapados entre los escombros mientras el mundo miraba hacia otro lado y lo consideraba problema ajeno. La humanidad sabía perfectamente lo que se sentía desde ambos lados de la situación. Se levantó de la silla. Entramos en las estrellas con la esperanza de ser mejores que nuestro pasado, dijo. Hoy descubriremos si lo decíamos en serio. Ella activó la consola de votación. Una a una, las luces se fueron encendiendo alrededor de la mesa. Algunas con vacilación. Otras de inmediato. Cuando apareció el resultado final, fue inequívoco. La humanidad se iría. En algún lugar entre las estrellas, 4.000 millones de extraños seguían esperando la muerte, sin saber aún que una especie de la que nunca habían oído hablar acababa de decidir que sus vidas valían la pena. La Tierra se acercaba. Cinara Prime se quemó. Desde la órbita, el planeta natal de los Aetari parecía un carbón moribundo, continentes enteros brillaban con tonos naranjas y rojos, mientras columnas de humo se extendían kilómetros en la atmósfera. Las plataformas de bombardeo Kar rodeaban el planeta en arcos lentos y pausados, arrojando plasma sobre los centros de población con la paciencia metódica de alguien que ya lo había hecho muchas veces y no esperaba sorpresas. Dentro del búnker de emergencia situado bajo la capital, la canciller Elira permanecía rodeada de oficiales exhaustos y de demostraciones tácticas que no mostraban más que fracaso. Red de defensa occidental, colapsada. Ascensor orbital, destruido. Las rutas de evacuación civil están comprometidas. Un joven oficial levantó la vista de su consola, con el rostro pálido como la ceniza. Las fuerzas terrestres de Kar han entrado en los distritos del norte. Las unidades de la resistencia se están retirando hacia los sectores interiores. 5 días habían luchado solos. 5 días viendo arder sus flotas, caer sus ciudades y a su gente quedarse sin lugares a donde huir. ¿Las colonias exteriores? Preguntó Elira en voz baja. Sin respuesta. El búnker quedó en silencio. Entonces sonó el relé de emergencia. Un oficial de comunicaciones se enderezó ligeramente. Mensaje de la Federación Centauri. Elira levantó la vista. Haz que pase. Una voz diplomática, serena y mesurada, resonó en la sala. La Federación Centauri expresa sus más sentidas condolencias al pueblo de la República Aetari durante estos trágicos sucesos. Nuestros pensamientos están con sus ciudadanos en estos momentos difíciles. Sin barcos. Sin soldados. Sin ayuda. Siguieron más transmisiones. La Asamblea de Orión condenó la violencia e instó a una resolución pacífica.
El Pacto de Velari ofreció ayuda humanitaria una vez concluidas las hostilidades. Oraciones de una docena de civilizaciones. Condolencias de otras 12. La galaxia ya había escrito su elogio fúnebre. Simplemente aún no se lo había dicho. Acto seguido, las alarmas de proximidad sonaron simultáneamente en todo el centro de mando. Firmas de hiperespacio desconocidas, múltiples contactos entrantes. A Elira se le revolvió el estómago. Más refuerzos de CAR. Tenía que ser así. Estaban terminando con esto. ¿Cuántos barcos?, preguntó. El oficial táctico se quedó mirando fijamente su consola durante un largo rato, visiblemente confundido. 12. La habitación se quedó congelada. ¿12? Susurró alguien. Eso no es un grupo de batalla CAR. El sistema de comunicaciones se activó antes de que nadie pudiera responder. Una voz desconocida llenó el búnker. Tranquila. Sin prisa. Le habla el almirante Nathan Cole de la Flota de Defensa de la Tierra Unida. Un suspiro de silencio. Hemos recibido su llamada de auxilio. La rectora Elira permaneció completamente inmóvil, sin atreverse a moverse. Entonces la voz dijo aquello en lo que ella había dejado de creer que fuera posible. Ya no estás solo. 12 naves de guerra humanas emergieron del hiperespacio en formación perfecta en el borde del sistema Cinara. Una energía blanco-azulada se extendía por la oscuridad mientras las naves reducían la velocidad, e incluso desde la distancia, algo en ellas resultaba inmediatamente anómalo según todos los estándares que la galaxia utilizaba para medir las naves de guerra. No eran elegantes. Las naves del dominio estaban hechas para ser vistas. Cascos plateados y estilizados, líneas fluidas, diseñadas para transmitir poder incluso antes de disparar un solo tiro. Las naves humanas parecían haber sido diseñadas por alguien que había dejado de preocuparse por las apariencias hacía mucho tiempo. Sus cascos eran gruesos y angulosos, recubiertos de un denso blindaje. Sus plataformas de armas eran enormes y poco llamativas. Parecían menos buques de guerra y más instrumentos, herramientas construidas para una tarea específica y desagradable. Dentro del búnker, la canciller Elira abrió un canal directo. El almirante Cole apareció en pantalla, un hombre delgado con un sencillo uniforme naval, sentado en un puente de mando funcional y sin ceremonias. A su alrededor, los oficiales se movían con silenciosa precisión. Sin discursos. Sin teatralidad. Simplemente personas que sabían lo que hacían y lo hacían. Rector, dijo Cole. Vinimos lo más rápido que pudimos. Elira luchaba por encontrar las palabras. Almirante, debe comprender a qué se enfrenta. Los CAR desplegaron toda una flota de conquista. Casi 200 buques de guerra. Destruyeron todo lo que teníamos. Hemos revisado los datos de transmisión. Entonces sabes que 12 barcos no sobrevivirán a esto. Cole guardó silencio por un momento. Detrás de él, su equipo seguía trabajando sin descanso. Ninguno parecía tener miedo. Rector, dijo finalmente, de donde proviene la humanidad, no dejamos que los civiles mueran solos. Elira lo miró fijamente. En los últimos 5 días, había hablado con líderes de 30 civilizaciones. Cada uno de ellos había calculado la probabilidad de supervivencia, el riesgo político y la exposición territorial. Hablaron de justicia y luego explicaron, con detenimiento, por qué la justicia era demasiado costosa en ese momento. Este hombre parecía casi ofendido por la idea de no hacer nada. Una sirena de advertencia resonó en el búnker. El escuadrón de patrulla CAR se dirige a interceptar la flota humana. 8 cruceros con las armas listas. Cole echó un vistazo tranquilo a su pantalla táctica. Luego volvió a mirarla a ella. Manténgase con vida un poco más, canciller. Algo en su expresión se asentó, no ira ni bravuconería. Algo más frío y deliberado que cualquiera de las dos. Estamos a punto de presentarnos. El señor supremo de la guerra, Draven, se encontraba en la mirilla de la lanza del olvido y observaba cómo Cinara Prime moría bajo sus pies. Desde esta altitud, el planeta parecía casi pacífico. Los incendios se habían extendido tanto por la superficie que se habían fusionado en un único resplandor continuo.
Los océanos reflejaban ciudades en llamas. La atmósfera se había teñido de una neblina rojiza en las zonas más intensas del bombardeo. Para Draven, era el color de lo inevitable. Las legiones terrestres esperan controlar el planeta por completo en 20 horas, informó un oficial. La resistencia en los sectores del sur se ha derrumbado por completo. Draven asintió una vez sin volverse. 400 años. 400 años de conquista sin que una sola especie lograra resistir. Los débiles siempre creyeron que el coraje podía sustituir al poder. Con el tiempo, aprendieron que no era así. Todos lo hicieron. Un oficial más joven se acercó, con una postura que denotaba la rigidez propia de alguien que da noticias de las que no está seguro que vayan a ser bien recibidas. Señor de la guerra. Las 12 naves no identificadas han sido identificadas. Una especie llamada humanos. Procedentes de un planeta llamado Tierra. Draven se giró lentamente. ¿Tierra? Había catalogado miles de civilizaciones primitivas. La mayoría se extinguieron silenciosamente antes de llegar a ser relevantes para alguien. ¿Qué sabemos de ellos? Muy poco. Recientemente ha realizado viajes espaciales. Mínimo contacto galáctico. No se han registrado victorias militares importantes. Posesiones territoriales reducidas. Varios oficiales se mostraban visiblemente relajados. Recién llegados, sin experiencia. Una curiosidad, nada más. Draven estudió durante un largo rato la flota humana que se aproximaba en la pantalla táctica. 12 barcos contra una flota de conquista de casi 200. Oh, estos humanos son extraordinariamente valientes, dijo lentamente. Entrecerró los ojos. O ya se han resignado a morir. Agitó una mano. Desplieguen al grupo de patrulla 7. Destruyanlos rápidamente. Quiero que este sector esté tranquilo. El oficial vaciló. ¿Solo 8 cruceros, señor de la guerra? La expresión de Draven no cambió. ¿Crees que necesito más? No, señor de la guerra. Draven volvió a mirar el mundo en llamas que se extendía debajo. Sin importar lo que los humanos creyeran estar logrando allí, aprenderían la misma lección que los Aetari. La misma lección que todas las especies acabaron aprendiendo. El dominio de Kar no fue una guerra que ganaras. Era una fuerza a la que se sobrevivía, ¿o no? La flota de patrulla de Kar se desplazaba por el sistema exterior en la formación perfecta que solo 4 siglos de guerra ininterrumpida producen, cada barco en su posición designada, cada movimiento sincronizado con precisión, sin que se permitiera ninguna variación. El comandante Trex observaba la flota humana acercándose en su pantalla táctica con algo parecido al aburrimiento. 12 buques confirmados, anunció su oficial de sensores. Avanzando desde el sistema interior. Trex los observó sin prisa. Eran más pequeños de lo que esperaba. Más feos. Sus cascos estaban cubiertos de gruesas placas de blindaje superpuestas que, para los estándares del dominio, habrían parecido primitivas, densas y toscas, diseñadas para absorber impactos en lugar de desviarlos. Abrió un canal. El almirante Cole apareció en pantalla, tranquilo, indescifrable, sin decir nada. Estás entrando en territorio controlado por el dominio, anunció Trex. Depón las armas y ríndete inmediatamente. La expresión de Cole no cambió. Están atacando colonias civiles. Retiren su flota o los expulsaremos por la fuerza. El puente rió. Tienes 12 naves, dijo Trex. Entonces deberías esperar que sean suficientes, respondió Cole. El canal se cerró. Medio segundo de silencio. Entonces, destruyanlos. La flota del dominio abrió fuego simultáneamente. Chorros de plasma surcaron el espacio, iluminando la oscuridad con cascadas de azul y rojo. Era el tipo de ataque inicial que normalmente ponía fin a los enfrentamientos antes de que realmente comenzaran. La flota humana se dirigió directamente hacia ella. ¿Están cargando?, gritó un agente. Las naves humanas atravesaron el bombardeo, su pesado blindaje absorbía impactos que habrían inutilizado cualquier nave sin protección. No se detuvieron. No se dispersaron.
Avanzaron como si ya hubieran decidido el desenlace y simplemente estuvieran acortando la distancia. Entonces dispararon. El sonido no se propagaba en el espacio, pero Trek sintió que la pantalla táctica se actualizaba más rápido de lo que podía procesarlo, proyectiles cinéticos sólidos viajando a velocidad hipersónica, sin firma energética, nada que los sistemas de escudos del dominio pudieran detectar hasta el momento del impacto. Los escudos del crucero líder del dominio registraron el impacto durante aproximadamente un milisegundo antes de fallar por completo. El proyectil atravesó el casco, alcanzó el núcleo del reactor y la nave se desintegró en una reacción en cadena que iluminó el campo de batalla con una luz blanca. El puente de mando de la nave insignia de Trex quedó en absoluto silencio. Otros 2 barcos desaparecieron antes de que nadie pudiera decir nada. «Sus armas están sorteando nuestros escudos», gritó el oficial táctico. «Están usando proyectiles físicos, munición cinética sólida. Nuestros escudos están diseñados para armas de energía, ¿no pueden?» La flota humana se dispersó. No a la retirada. A la formación de caza. Los destructores aceleraron bajo la línea del dominio mientras otros ascendían por encima, rodeando naves individuales antes de que éstas comprendieran del todo que se habían separado del grupo. Ignoraron por completo todas las doctrinas aceptadas de combate de flotas galácticas, ni líneas de batalla, ni protocolos de combate formales, ni salvas de advertencia. Un crucero del dominio intentó realinear su posición y atacar. 3 naves humanas apuntaron a sus motores en fuego simultáneo y coordinado. El crucero perdió el control de la formación y quedó a la deriva en el espacio. Otra nave tripulada lanza una andanada de misiles contra la formación de portaaviones enemiga, no contra los buques de guerra. Contra los buques de suministro. Contra los buques de combustible. Contra las antenas de comunicación. «Están atacando la infraestructura», gritó el oficial táctico. «No siguen ningún patrón de enfrentamiento honorable, van directamente a los puntos débiles. Respondan al fuego y reorganicen la línea», ordenó Trex. Pero las formaciones de Dominion se basaban en la suposición de que el enemigo se comportaría de forma predecible. No tenían previsto enfrentarse a un oponente que simplemente se negara a respetar las reglas. Una fragata humana dañada, ya inutilizada y con las armas fuera de servicio, viró hacia un destructor del dominio y aceleró. La explosión resultante dejó a ambos buques completamente fuera de combate. «¿Nos embistieron?», susurró alguien. ¿Sacrificaron su propio barco? Trex se quedó mirando la pantalla táctica y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. En menos de 14 minutos, 5 de sus 8 patrullas habían desaparecido. 2 se habían rendido. Una intentaba huir. La flota humana seguía avanzando. «Retirada», dijo Trex. Lo dijo en voz baja, lo cual, de alguna manera, fue peor que si lo hubiera gritado. «Transmite a la flota principal. Contáctame, señor de la guerra Draven». «¿Dile qué?» Se detuvo. Observó la pantalla. Los restos humeantes de naves que nunca antes habían sufrido una derrota. 12 naves tripuladas que se adentraban cada vez más en un sistema al que habían llegado hacía 20 minutos, sin aliados y sin garantía de sobrevivir. «Dile que los humanos no luchan por el dominio», dijo Trex lentamente. «Dile que luchan para ganar». Las noticias se propagaron más rápido de lo que cualquier transmisión oficial podría lograr. Las tripulaciones mercantes susurraban sobre ello en los puertos comerciales. Los analistas militares en instalaciones seguras veían las imágenes de combate una y otra vez, pausándolas, rebobinándolas y volviendo a pausarlas, como si la repetición pudiera, a la larga, conducir a un resultado diferente. Civilizaciones que jamás habían hablado abiertamente del dominio Kar, de repente, no hablaban de otra cosa. 8 naves de guerra del dominio fueron destruidas en 14 minutos por 12 naves de una especie de la que la mayor parte de la galaxia nunca había oído hablar. En el mundo de cristal de Eliria, la cámara del Consejo Galáctico estalló. «Utilizaron proyectiles cinéticos», dijo un diplomático con voz que oscilaba entre la indignación y la incredulidad. «Munición convencional. ¿Quién libra guerras así todavía?» «Atacaron primero a los buques de suministro que a los buques de guerra», añadió otro.
Eso viola 17 convenciones establecidas para los enfrentamientos interestelares. Un tercer miembro del Consejo se inclinó hacia adelante en silencio. Y sin embargo, ganaron. Silencio. Esa verdad resonaba en la habitación con más peso que cualquier otra cosa que se hubiera dicho. El dominio había dedicado generaciones a inculcar un único mensaje en la civilización galáctica: la resistencia era inútil. Sus flotas eran demasiado grandes. Su disciplina, demasiado rígida y absoluta. Su expansión, demasiado inevitable como para oponerse. Cada especie que lo intentaba se convertía en una advertencia para la siguiente generación, con el fin de asegurarse de que no lo intentaran. La humanidad había destrozado esa historia en menos de un cuarto de hora. Lejos de allí, en las salas de estrategia de la Alianza Comercial Orión, el analista militar Baren observaba las imágenes en silencio junto a sus oficiales subalternos. «No luchan por honor», observó su asistente. «No», respondió Baren. Amplió la sección que mostraba a los destructores humanos rodeando a las naves aisladas del dominio, cortándoles el apoyo, despojándolas metódicamente de sus ventajas y tratando la batalla como un problema a resolver en lugar de una ceremonia a realizar. Luchan como si la extinción fuera la alternativa. Esa diferencia era más importante de lo que nadie comprendía del todo en aquellas primeras horas. La mayoría de las civilizaciones galácticas consideraban la guerra como un enfrentamiento formal, gobiernos contra gobiernos, ejércitos contra ejércitos, con protocolos reconocidos que ambas partes respetaban porque hacían que el resultado fuera más predecible. Al parecer, la humanidad nunca había aprendido a confiar en los protocolos. Toda táctica era aceptable si protegía vidas civiles. Todo sacrificio se justificaba si acercaba el conflicto un paso más a su fin. Un enemigo que trataba la guerra como una cuestión de supervivencia no se regía por las mismas reglas. No se trataba de una pelea que siguiera ningún reglamento. A medida que las imágenes se seguían difundiendo por las redes sociales, algo cambió en la lógica del miedo que había regido la política galáctica durante generaciones. Durante siglos, la galaxia había temido al dominio. Ahora, en silencio, con cautela, en conversaciones susurradas en sistemas ocupados y salas de plenos cerradas, la gente comenzaba a temer en que podría convertirse la humanidad si se la llevaba al límite. Y en los rincones más oscuros del territorio del dominio, los mundos esclavizados mantenían una conversación completamente diferente. Por primera vez en la memoria reciente, hablaban de rebelión. La sala de guerra a bordo del Resolute Dawn estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de las pantallas tácticas y el suave movimiento de los oficiales que habían aprendido a no desperdiciar palabras. El almirante Hayes permanecía de pie junto a la mesa central, estudiando los últimos informes de inteligencia. Habían transcurrido 48 horas desde el primer enfrentamiento. La galaxia había cambiado de forma en 48 horas. 400 buques de guerra, dijo el comandante Price, leyendo la proyección actualizada. El dominio está retirando a los grupos de patrulla de ultramar y movilizando a sus flotas de batalla segunda y tercera. El capitán Malik asimiló eso. Escalada total. Tienen miedo, dijo Hayes. Malik lo miró. Tienen 400 buques de guerra. No movilizaron 400 buques de guerra porque tuvieran confianza, respondió Hayes. Los movilizaron porque alguien los hirió. Por primera vez en siglos, no saben a qué se enfrentan. Amplió el mapa táctico. Símbolos rojos se extendían por múltiples sistemas, convergiendo hacia el espacio humano con la lenta certeza de algo que había decidido poner fin a esta discusión para siempre. Bien, dijo Hayes en voz baja. Price lo miró. ¿Bien? Los enemigos que te subestiman son peligrosos. Los enemigos que te temen son predecibles. Cruzó las manos a la espalda. Vendrán directos contra nosotros. Sin sutilezas. Sin engaños. Traerán todo lo que tienen y esperarán que sea suficiente. ¿Y así será? Hayes guardó silencio por un momento. No si somos más listos que ellos. Un oficial de comunicaciones entró. Almirante, el embajador Velor de la República de Keleran solicita un canal. Hayes arqueó una ceja. Los Keleran eran conocidos por una cosa: mantenerse al margen de todo. Que lo dejen pasar.
Un diplomático de piel azulada apareció sobre la mesa táctica, con su vestimenta formal impecable, su compostura apenas mermada por el hecho de que estaba claramente nervioso. Almirante Hayes. Mi gobierno desea reconocer formalmente su victoria y, hizo una pausa, mirando brevemente fuera de plano. Hay otros asuntos. Varios sistemas ocupados han iniciado una rebelión abierta tras ver las imágenes del combate. El dominio está desviando flotas para contenerlos. Malik miró a Price. Price miró a Hayes. Vuestra victoria logró algo que nuestros gobiernos no consiguieron durante décadas, dijo Velor en voz baja. Hizo que la resistencia pareciera posible. Esperanza, dijo Hayes. Sí, dijo el embajador, enderezándose ligeramente. La República de Keleran desea discutir la cooperación militar formal con la Tierra. La sala lo asimiló en silencio. Los keleranos habían mantenido una estricta neutralidad desde tiempos inmemoriales. Su intervención en cualquier conflicto era algo que cambiaba el curso de las guerras. Lo celebramos, respondió Hayes con cautela. Pero comprenda a qué se está comprometiendo, embajador. Si el dominio llega a la Tierra, la guerra que se desatará no se podrá contener. Se extenderá por todos los sistemas estelares. Velor sostuvo su mirada. Lo sabemos. ¿Y estás dispuesto? Hemos visto cómo el dominio absorbía a nuestros vecinos durante 3 generaciones, dijo el embajador. Decidimos hace mucho tiempo que la neutralidad era simplemente una forma más lenta de perder. La transmisión ha finalizado. Price se apoyó en la mesa. Hace 2 días, la galaxia no sabía que existía la humanidad. Hayes observó los marcadores de formación que se extendían por el mapa, flotas del dominio convergiendo, naves aliadas comenzando a reunirse en los flancos de la humanidad, la geometría de una guerra que iba a ser diferente a todo lo que este sector había visto. Ahora lo saben, dijo. Fuera de las ventanas de observación, los buques de guerra humanos seguían acelerando para formar formación, poco glamurosos, prácticos y construidos, centímetro a centímetro, por una especie que había pasado miles de años aprendiendo exactamente lo que se necesitaba para sobrevivir. El dominio se acercaba. La humanidad estaba preparada. Las estrellas sobre la Tierra ardían con la luz de 1000 buques de guerra. Las flotas humanas mantenían las líneas defensivas mientras las naves aliadas de mundos recién liberados se reunían junto a ellas. Especies que habían pasado generaciones en rincones separados de la galaxia, unidas ahora por el simple hecho de que alguien les había demostrado que la unidad era posible. En el puente de mando del Resolute Dawn, el almirante Hayes observaba cómo la armada del dominio continuaba su avance en los confines del sistema solar. Era enorme. La mayor fuerza jamás reunida contra una sola civilización en la historia registrada de este sector. El comandante Price estaba a su lado. ¿Crees que entienden lo que han provocado? Hayes guardó silencio por un momento. Creen que están luchando contra una especie, dijo. Todavía no entienden que están luchando contra una idea. El dominio había construido su imperio sobre una sola creencia, que el poder era absoluto y que cualquier civilización que no estuviera dispuesta a igualar su poder ya había aceptado el resultado. La humanidad nunca lo había aceptado. La humanidad había nacido en un mundo que pasó miles de millones de años intentando aniquilar todo lo que lo habitaba. Edades de hielo. Extinciones masivas. Plagas. Cada generación en la Tierra había heredado un planeta indiferente a su supervivencia y se había adaptado en consecuencia. Construyeron refugios contra el frío, medicinas contra las enfermedades, muros entre ellos, y lenta, dolorosa e incompletamente, también aprendieron a construir puentes. No eran una especie perfecta. Nunca habían pretendido serlo. Pero eran supervivientes. A nivel celular, a nivel civilizatorio, en cada lección que les había enseñado su larga y violenta historia, eran supervivientes. Y alguien les acababa de dar algo por lo que valía la pena sobrevivir. Hayes abrió el canal de transmisión a través de todas las frecuencias militares dentro de su alcance. Este es el almirante Hayes de la Tierra. Su voz resonó a través de la oscuridad entre las estrellas, más allá de la flota del dominio que avanzaba, hacia los sistemas que habían conquistado y los sistemas que pretendían conquistar a continuación.
Llegaste a estos mundos creyendo que el miedo haría arrodillarse a las civilizaciones. Confundiste la compasión con debilidad. Dejaste morir a miles de millones de personas en soledad porque asumiste que la galaxia permanecería en silencio. Una pausa. Te equivocaste en todo. En el exterior, la flota humana ponía en marcha sus armas. Las naves aliadas se alineaban junto a ellas. En todos los sistemas ocupados, los primeros indicios de rebelión abierta llegaron a los canales de comunicación del dominio. La humanidad se forjó en un mundo que intentaba matarnos cada día. Sobrevivimos al hielo, a la peste, a la guerra y a nosotros mismos. Cometimos todos los errores que una especie puede cometer y aprendimos de cada uno de ellos. Su voz no se elevó. No hacía falta. Nos habéis dado una causa común, un enemigo común y una galaxia por la que vale la pena luchar. La armada del dominio continuó avanzando. La Tierra mantuvo su posición. Que esto sea recordado por todas las estrellas, dijo Hayes. No hemos venido aquí por la gloria. Vinimos porque alguien pidió ayuda y la humanidad no mira hacia otro lado. La flota avanzó para recibirlos.